Y empezamos. Entonces, clasificación de triángulos. Partimos que los triángulos, ¿cierto? Ya los conocemos, ya miramos sus características. Están clasificados de la siguiente manera. Entonces, tienen principalmente dos clasificaciones. La dibujo mejor. Dos clasificaciones. La primera clasificación es según sus lados. Entonces, acá se clasifican según. Entonces, tenemos por un lado la medida de sus lados, la medida de los lados, y la otra clasificación es la medida de sus ángulos. Entonces, ay, quería cambiar de color. La medida de sus ángulos. En cada una de esas clasificaciones vamos a encontrar tres tipos de triángulos, ¿listo? Entonces, dentro de la medida de los triángulos, entonces vamos a encontrar, dentro de la medida de los lados, perdón. Entonces, respecto a la medida de los lados, vamos a encontrar los triángulos equiláteros, tenemos los triángulos isósceles y tenemos los triángulos escalenos. ¿Listo? Características de cada uno. Entonces, los equiláteros. Entonces, su nombre lo indica y es que equi significa igual. ¿Listo? Entonces, los equiláteros son directamente los triángulos que tienen igual medida en sus lados. O sea que sus tres lados miden lo mismo. Entonces, tres lados iguales. ¿Listo? Esos son los equiláteros. Tienen los tres lados iguales. Profe, Entonces, dime. perdón, ¿eso toca copiarlo? Sí, señorita. Bueno, Sí, gracias. señorita. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tengo el triángulo donde si por un lado mide 2 centímetros, entonces por el otro también y por el otro también. ¿Listo? Entonces equiláteros tienen sus tres lados iguales. ¿Listo? Sus tres lados de la misma medida. Vale, ese es el primero. Segundo tipo de triángulo, el isósceles. El isósceles es el que tiene dos lados iguales. Por tanto, va a tener un lado diferente. Entonces, el isósceles tiene dos lados iguales, tiene dos lados de igual medida o iguales. Y el tercer lado, mide distinto. Entonces, mide diferente. ¿Vale? Ese es el segundo tipo. Entonces, este triángulo podemos encontrarlo, por ejemplo, algo tal que así. Bueno, aunque quedó así mejor. Entonces, si nos damos cuenta, acá los dos lados que están inclinados tienen igual medida, pero el de la base mide distinto a esos dos. Entonces, por ejemplo, en este caso diremos que este lado, supongamos que mide 4 centímetros, este también mide 4 centímetros, pero el de acá abajo mide distinto. Ese es un isósceles, ¿vale? Que va a ir variando entre los diferentes tipos de triángulos isósceles la medida. Entonces, por ejemplo, puedo tener uno más pequeñito, ¿sí? Uno más grande, aunque ese no es isósceles, ¿sí? Entonces, la condición es que debe tener dos lados iguales, el otro no importa su medida, entonces es isósceles. ¿Listo? Dime, María José. Profe, una pregunta. Yo Dime. puedo copiar eso, pero sin necesidad de que sea En- un en- mapa. sí, no hay problema. Lo importante es que esté la información contenida ahí en el cuadro, Ah, ok. ¿vale? Y los escalenos, entonces fíjense que acá venimos. Tres lados iguales, dos lados iguales, pues los escalenos son los que tienen todos sus lados de diferente medida. Entonces, todos sus lados tienen
diferente medida. ¿Listo? Entonces ahí estarían todos los demás tipos de triángulos. Entonces, por ejemplo, ese, ¿sí? Teniendo en cuenta que deben medir diferente. Entonces, supongamos que esto mide 3 centímetros, esto mide 4 centímetros, y esto pues mediría el resto. Digamos que mide 6 centímetros. ¿Listo? Entonces, los tres lados miden distinto. Entonces, si tienen diferente medida, ahí estaríamos hablando de triángulos que son escalenos. Ahí solamente hemos analizado la medida de los lados. ¿Listo? Y esa es la primera clasificación. Entonces tenemos los primeros tres tipos de triángulos. Ya ahorita al final me devuelvo para que terminen de copiar. Entonces, por ahora presten atención y ya me regreso para que copien lo que les haya hecho falta. Respecto a la medida de los ángulos, entonces vamos a encontrar también tres clasificaciones. Entonces, por acá vamos a copiar la primera. Y tenemos los triángulos que se llaman acutángulos. Acutángulos. ¿Listo? Estos triángulos acutángulos son aquellos que tienen todos sus lados, todos sus ángulos son agudos. ¿Listo? Recuerden que los agudos son los que miden menos de 90 grados. Menos de 90 grados. Ejemplo de estos acutángulos, ahí tendríamos no, ese no es acutángulo. Ahí tendríamos un acutángulo. Ahí tendríamos un acutángulo porque nos damos cuenta que todos sus ángulos son menores de 90 grados. Entonces el ángulo alfa mide menos de 90 grados. Menos, no puede ser 90, ¿listo? Tiene que ser menor. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ahí está la primera clasificación. Acutángulos. La segunda clasificación, según la medida de sus ángulos, son los rectángulos. Entonces tenemos triángulos rectángulos cuando tienen un ángulo que mide exactamente 90 grados. Entonces tiene un ángulo recto. Recordemos que el ángulo recto es el que mide 90 grados exactamente. ¿Listo? Ahí sí vendría este triángulo, porque nos está formando aquí un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Ese sería un triángulo rectángulo. Pero tengan en cuenta que no necesariamente tiene que ser esa posición. ¿Listo? Si la posición cambia, debemos verificar es que el ángulo mida 90 grados. Si mide 90 grados es rectángulo sin importar la posición en la que se encuentre. ¿Listo? Esa es la segunda clasificación. Y la tercera y última, lo voy a colocar acá abajo, son los triángulos obtusángulos. ¿Listo? Entonces, triángulo obtusángulo. Los triángulos obtusángulos son los que tienen, pues el nombre lo indica, ¿sí? Igual que acá, tiene un ángulo obtuso. Recordemos que los ángulos obtusos son los que miden más de 90, no 90, más de 90 y menos de 180 grados. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, un triángulo como ese. ¿Sí? Nos damos cuenta que este angulito que tenemos acá, entonces el ángulo alfa, entonces el ángulo alfa mide más de 90, pero mide menos de 180 grados. ¿Listo? Esa es toda la clasificación. Entonces tenemos, voy a recordar rápidamente, tenemos clasificación de los triángulos. Se clasifican según la medida de sus lados o la medida de sus ángulos. Respecto a la medida de los lados encontramos equiláteros, que son los que todos sus lados miden lo mismo. Tenemos isósceles, que es cuando dos lados miden lo mismo y el otro mide distinto. Y escalenos, cuando directamente los tres lados tienen diferente medida. Respecto a la medida de los ángulos, entonces tenemos también tres clasificaciones. Tenemos los acutángulos que son los que, como su nombre lo indica, son agudos, ¿listo?
Entonces todos sus ángulos son agudos, o sea que todos sus tres ángulos miden menos de 90 grados. Tenemos los triángulos rectángulos que tienen un ángulo que mide exactamente 90 grados y los triángulos obtusángulos que es cuando un ángulo mide más de 90 grados pero menos de 180. ¿Listo? Como que tenemos ahí dibujado. Entonces esa es la clasificación de triángulos que vamos a trabajar.